Listo, Caro, gracias. De nada. Sabri, no tengo buena cuando se escucho entrecortado. ¿Quién es Sabri? ¿Dónde está Sabrina? ¿Se fue? Oh, qué macana, che. No, estoy acá. ¿Dónde está Sabri? Ah, bien. Si escuchás entrecortado, Todavía no me llegó y me conecté al wifi de mi papá, pero me llega más o menos. bien, Pero escucho. bien. ¿Sabes qué vas a hacer, Sabri? Cortás el video. Anulalo. Así no tenés, o tenés más carga en la red tuya para bajar el audio, por lo menos. Ahí. Yo ya sé que Sabri está ahí. Todo este tema tenemos que tener mucha paciencia. El docente tiene paciencia, así que por ende les pido a ustedes también más paciencia. Bien. ¿Alguien sabe lo que es la oxitocina? Esa glándula, esa hormona. Es una hormona producida por... ¿Alguien leyó algo? Tiene mucho que ver con la hipófisis, ¿eh? La hipófisis está ubicado detrás acá en la base craneal, ¿sí? Y tiene mucho que ver con el metabolismo de todo el sistema humano, pero con una fase que realmente nos interesa. ¿Alguien sabe? Le dicen que es dije hormona, la glándula, hormona que segrega en cierta instancia una parte de una estructura emocional y lo asocian y lo articulan con el afecto, con el amor. Y esto tiene mucho que ver con lo que vieron en el documental, en la docuserie, ¿sí? ¿Alguien sabe, leyó de qué se trata? Ah, mira quién está ahí, Bianca y Neri. ¿Estaban juntas? Che, ¿la distancia social? No estábamos juntas, soy Sina, vino para poder ver. Sí, mejor así. No nos ¿Se ven tocamos. de vez en cuando? No, una vez sola. Ojo. Sí, una vez sola. Ojo. Es raro verla en persona. Gracias, chicas. Bien. Fabiana y Graciela están los jueves 18 horas, ¿no? Sí, están a las 18 horas. Yo les comenté ayer que tenemos, otro grupo a las jueves 16 horas, una comisión de AT, y ayer, acá, adelante, con nosotros estaba una alumna con COVID positivo. Y no faltó. Y como le conté a Graciela de Fabiana, les cuento el resto también, ¿sí? Es de valorar esa situación. Obviamente le pedí que haga reposo, no que esté en la cocina con su laptop conectada con la clase de AT. Obviamente hay que empatizar con eso, pero la voluntad de Andrea, se llama, era estar porque se sentía bien, sentía que el cuerpo se le quebraba en 10.000 pedazos. Fiebre no estaba teniendo ningún pico, y lo único que le pedí es que se hidratara. Si alguien conoce alguna situación igual, traten de ser empáticos, cuidarlos, y a la persona, si le hace bien estar, aunque sea atenta, era la única que notaba. O sea que estaba haciendo un esfuerzo de comprender, de escuchar y de anotar. Qué gesto, ¿eh? Qué gesto. Y lamentablemente en su familia, compuesto por el marido y 2 hijos, ella y los 2 hijos con COVID y el marido no. Qué misterio, ¿no? Chicas, respondan, las estoy viendo. Andrea estaba así, viva, ¿sí? Ustedes están bajón, ¿qué pasa? ¿Estimuladoras? Estimuladoras tempranas, ¿cómo van a estar en una situación con un bebé y una mamá? Estamos en escucha activa, estamos en escucha activa ahorita. Mirá Laura.
expresen, es vos en Carolina. Ah, mira cómo hace Carolina. Carolina, ahora sí te vi la sonrisa, mamá. Corina lo saben, pongan un poco de oxitocina, ¿sí? En este ámbito de aprendizaje, porque ustedes tienen que empezar a proyectar después con los pacientes. Y no solamente con los pacientes, con los padres, con la familia que trae al niño a la sesión. Si están en esta postura, ¿sí? Y van a ver lo que pasa, ya se supone que, no sé si lo vieron al primer episodio, la reacción de un bebé en este caso es espejo con ese adulto que tiene de enfrente, sea un vínculo afectivo o fíjense la doctora cuando hace el ensayo, el bebé responde igual con los gestos, gesticula de la misma manera, obviamente que no con la misma intensidad. Si tiene el confronte y tiene la actitud psicoafectiva como para poder representar ese afecto que no está, ustedes van a poder modular a ese bebé. Estamos hablando de un bebé recién, ¿eh? Dentro de la sesión. Es muy A mí lo que me gustó del primer capítulo, porque bueno, principalmente no desconocía que solamente, porque uno sabía que las mamás generan esta hormona, pero uno pensaba que durante el embarazo, esto de que los hombres también generen, y me llamó mucho la atención en las parejas de dos varones, uno genera más la cantidad de oxitocina, y bueno, cuando le comentaba a Cami que estaba viendo el capítulo, le decía, no sé si es obvio que no es lo ideal, le digo, nos drogan los bebés para que nos sintamos felices, le digo, y nos dominan con eso, le digo, nos generan toda esa hormona para que uno se sienta feliz de levantarse a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, y que pensemos que estamos felices por por servirles, digamos, y me hacía acordar a todas estas películas donde los bebés por ahí dominan el mundo y todo eso, digo, cómo genera el cuerpo mismo esta hormona que te hace sentirse feliz por estarle sirviendo a ellos, y por eso es lo que se dice que esto que como la mamá nadie le va a tener la misma paciencia, como claro, porque sos el que tenés todas esas hormonas alborotadas por servirle a la criatura y que no te querés ir a trabajar y que no querés defenderte porque el cuerpo mismo te generó toda ese tipo de hormonas que hace que vos tengas ganas de estar con la criatura. Bien, bien, Cori, pero 3 puntos suspensivos. Hoy por hoy, hablemos más de una integración, tanto de género, de diversidad cultural, ¿sí? Y cuando hablamos de esa perspectiva, estamos hablando también desde la igualdad en la fase psicoemocional del sujeto. Entonces, vos tenés el claro ejemplo de esos papás, ¿sí? Del mismo sexo. Claro que sí, ¿por qué no? Alguien de uno de los dos conecta más con su aspecto o su tendencia psicoafectiva más femenina. Todos los sujetos, la estructura, estamos compuestos por una fase a nivel hormonal, fase a nivel genérico también, fase masculina y la predominancia o la subyacencia en la fase femenina, ¿sí? Las mujeres tenemos más la tendencia del clúster femenino por una cuestión hormonal y glandular. El hombre también, pero hay mujeres que tienen mayor predominancia en la glándula o las hormonas masculinas, y no pasa porque tenga más, a nivel genérico, más tendencia a ser a nivel metabólico u hormonal, a una fuerza o una representación genuina o estereotipo de ese género. No importa, hombre o mujer, ¿sí? Lo que te representa ahí a nivel afectivo. Por eso empecé a hablar de la oxitocina. ¿Qué pasa con el contacto de la hormona cuando el sujeto, la persona, la mujer, porque tiene una tendencia a desarrollar por su
ay, me salen tantas palabras y no lo quiero decir, por su tendencia al declúster materno. Pero sin embargo, hay muchos matrimonios donde el papá, ¿sí? Se determina más en su aptitud psicoemocional o en su lado más femenino. No significa acá que su género lo transmute, no tiene nada que ver. Su determinación psicoafectiva es más laxa, para que se entienda. Y la madre toma el rol y el clúster más determinativo en la autoridad, en los límites, en las puestas de normas, que es más de clúster del padre, ¿sí? Esto por filosofía, por antroposofía, antropología, el hombre tiene que ser así y la mujer debe ser así. Hoy en día, fíjense cómo todo esto se está diversificando porque la mujer trabaja todo el día afuera y el hombre puede tener inclusive más espacio y más tiempo de dedicarse a los hijos y a la casa. ¿Sí? Y está bien igual. El tema es cómo nos posicionamos en eso, en la sesión de estimulación, y puede ser que venga el papá. Y el papá va a participar de la sesión. Y el papá le va a transmitir después a la mamá cómo debe realizar las secuencias cotidianas de la práctica en la estimulación. Porque esa práctica hay que repetirlas en forma simultánea todos los días. A la sesión de estimulación va a ir 1 o 2 veces semanal. El resto es tarea domiciliaria de la familia. Y ahí está el tema. Bueno, viene la mamá a la noche y dice, bueno, pero hacelo vos, gordo, porque vos fuiste a la sesión y sos vos el que aprendió y mejor llévalo vos. No, la participación tiene que ser par. Un día el papá, un día la mamá. Y eso, esa orientación se la tiene que dar el estimulador. Ustedes. Ustedes son los que le van a facilitar la metodología, la técnica y también propiciarle esto de la psicoeducación doméstica, donde todos tienen que coparticipar. Ahora, papá y mamá tenemos muchos estados clínicos donde determinan que papá y mamá no tienen tiempo, trabajan todo el día, y bueno, a la noche estamos cansados para hacer la práctica en estimulación. ¿Y qué le hace? La abuela. Ojo con eso también. Entonces, la abuela tiene que venir a la sesión a aprender de base cómo es la técnica, cuáles son las secuencias de la reacción, de la respuesta, y en caso de que el niño, en este caso el bebé que estamos hablando hoy, si no responde a esos estímulos que están poniendo en práctica en forma cotidiana, tienen que reaprender y reeditar otra metodología. Para eso, el estimulador en sesión le debe, ¿sí?, estimular al propio adulto, para que después lo transmitan. Complejo, complejo. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, ustedes se tienen que poner, situar en contexto y tener de frente a todo ese bagaje, sea andamiaje en el sistema primario, y quién va a ser el responsable de poder cumplir con las prácticas cotidianas, que son 15, 20, pero como mucho, a determinarse en el tiempo, media hora. Un bebé no puede estar media hora haciendo prácticas lúdicas, secuenciales. ¿Sí? Ya sabemos por qué, porque su capacidad receptiva en tiempo y espacio son limitados. Tienen que ser más bien alternados y diferenciados. Y muchas veces el adulto no tiene muchas ganas, mucho tiempo, y quizás no esté muy inspirado a llevar ese día de la sesión a la casa y que todo eso se vaya reproduciendo en el día a día. Es complicado. El estimulador, por eso hoy los levanto un poco, porque desde la hormona de la oxitocina ustedes tienen que transmitirle a la familia para que esto no sea una práctica obligada, sino más bien que forme parte de un hábito de la vida, de un hábito durante la semana, y buscar el momento propicio para realizar en casa las técnicas, ¿sí? No es fácil, porque si de una sesión a la otra no hubo nunca
prácticas no va a haber avances. Van a tener que empezar en cada sesión de cero. Entonces, después viene la carpeta clínica del equipo. ¿Y cómo puede ser que el paciente tarata, no evolucionó nunca? Bueno, ustedes también, como el AT, tienen que hacer un rapport al equipo interdisciplinario y marcar, ¿sí?, las posibles los posibles vacíos que genera el compromiso de la familia y que no va a haber avance porque obviamente no se está practicando en tiempo y forma. ¿Sí? A nivel domiciliario estoy hablando, de la familia. Entonces, mira, ahí me estás, recién ahora te leo, Bianca. Entonces, es fundamental que consideren la previa en sesión y cómo van a poder ustedes contener y sostener a la familia, para que haya una sucesión de pautas y de técnicas a cumplir. ¿Vamos bien con esto? ¿Sí? ¿Cómo se ven ustedes en ese posicionamiento de poder convencer a la familia que esto forma parte de la cotidianidad, que no es una cosa obligada, que tienen que determinarse según lo que la familia está disponible también? Claro, tiene que ver con la predisposición del padre, porque hay padres que no quieren ni llevar al niño, aunque tienen tiempo, vienen del trabajo y no quieren. Pero a mí me pasa con mi marido que jamás lo lleva, o no quiere ir a las reuniones también de la psicóloga, que no sé, falta de predisposición. A veces piensa que es pérdida de tiempo Por también. eso, Entonces a ahí veces está, por eso, hay que estimular. eso, Barbie, por eso hice hincapié en esto. Porque bueno, que venga Claro. alguien de la familia. No, no es así, porque involucra a todos. Depende cómo el niño, el bebé en este caso, responda a los estímulos externos, se va a ir conformando su estructura clínica, ¿sí? En donde la percepción, en donde todos los sentidos van a ir desarrollándose adecuado a su ámbito, a su contexto. Y poder estimular a un niño en una sesión, estaría bueno que tenga la misma continuidad a nivel psicoafectivo, a nivel de atención, a nivel de propuesta en domicilio. Entonces, vamos a suponer que Bárbara trabaja todo el día, papá tiene que tomar, sí, la posta. Y eso se concreta, se acorda, se habla, y mucha paciencia, porque el estimulador tiene que cumplir esa función también como el AT, como un agente de cambio, y empieza en la sesión. En la sesión. ¿Qué pasa si esto no prospera? ¿Qué harían? Están en sesión y dependiendo de una institución. Ustedes ven disfuncionalidades parentales o vinculares. ¿Qué harían? Y hay que hacer un informe, hablarlo con los padres y comentarle de que esto, si no ponen iniciativa y que ayuden, esto no va a progresar. Bien, pero ¿a quién le informarías? Primero a los padres, hablar una reunión con los padres primero. Yo primero, informaría al equipo interdisciplinario. Después se habla con los padres. Supervisarse con un psicólogo. Eso. Ojo con los pasos, ¿eh? Vos amorosamente, todos ustedes amorosamente en la sesión van a dar las indicaciones, los procedimientos, el paso a paso. Otra sesión. Pero por ahí puede cambiar. Pero por ahí con una charla y poder estimularlo, pueden cambiar y no hace falta de hablarlo en el centro, ¿puede ser eso? Yo opino que no, porque primero, o sea, no sabes cómo lo va a tomar la familia en el momento de explicar cómo vos ves el progreso o cómo va la sesión. Para mí es primero hablarlo con el equipo y que ellos decidan, o a lo mejor estén presentes en una sesión y vean lo que vos primero planteaste y que ellos hablen después con la familia. Bien, Caro, muy bien. Recuerden, vos, Caro, estabas trabajando, ¿no? No. ¿Quién era que estaba trabajando en un nosocomio de salud?
Yo de acá. estoy en el Hospital Posadas, pero no estoy trabajando ahora. Eso, sí, bien. Lo mismo, todo aquel emergente que uno observa en sesión, en un acompañamiento, en un dispositivo, no importa dónde, siempre ustedes tienen que tener un equipo atrás. Ese equipo va a responder por todo lo que ustedes consideren que no está siendo viable para el tratamiento del paciente. Entonces, a los padres los vas a inducir con todo el hacer, el compromiso cotidiano, pero en las sesiones sucesivas, si no hay avance en el compromiso que deben cumplir los padres o cualquiera de los vínculos dentro de la familia, ustedes informan directamente al equipo. Y es el equipo que se encarga de esa fase. Después vienen las reuniones, después vienen las devoluciones, después el equipo psicoterapéutico tiene que informar a todos los participantes que están tratando o trabajando como estimulador, porque ustedes resultan ser los auxiliares de los jefes en estimulación. Entonces, los responsables en estimulación tienen a todo un equipo, que también ustedes están vinculados a ellos. Entonces, el orden es ir comunicando, pero en tiempo y forma. No pueden dejar mucho tiempo que un paciente, especialmente un bebé, en la etapa inicial de su vida, que está en pleno desarrollo, no pueden dejar mucho tiempo pasar cuando hay disfuncionalidades que no se cumplen o no se determinan. Porque la familia es la primera que, pasado un tiempo, hace el descargo con el equipo y determina que su hijo no avanzó, no prosperó y no ve ningún ningún vector de mejoría y ningún proceso de avance. ¿De dónde viene después el equipo? ¿A dónde vienen a consultarle? ¿Qué pasó y por qué suceden estas cosas? Al estimulador. Y es el estimulador que o se quedó en el tiempo, no hizo un relevamiento específico en tiempo y forma, y las cosas quedaron como determinados en el tiempo. El único, como siempre les digo en AT, el único que va a pasar, ¿sí?, a pagar un poco el mal procedimiento de tratamiento va a ser el paciente. Ojo con eso. Y ustedes no van a tener un solo paciente como en AT. ¿Se acuerdan que hablamos? Hay en domicilios y hay a nivel sesión institucional. En la sesión institucional tienen desde la mañana, son 6, 4 horas, y son muchos los pacientes que transitan. Entonces, llevar la epicrisis de cada uno de los pacientes va a tomar tiempo, dedicación, van a tener que hacer un repaso, ¿sí? Al día siguiente, bueno, tengo todos estos pacientes y sus historias clínicas, cómo venían desde la semana pasada o la sesión última, cómo venían respondiendo y cuál va a ser el abordaje o la intervención que les va a tocar en sesión. Pero va a estar también articulado, esto es necesario que lo sepan, chicos, que tengan bien claro que cada sesión es única, porque el paciente está viniendo con la necesidad que arrastra de su contexto. Entonces, puedo tener una epicrisis de la última sesión, la puedo continuar y no sé, voy a tener que ver primero cómo llega el paciente a la sesión. ¿Vamos bien acá? ¿Sí? Ejemplo, ¿se acuerdan que ustedes también pueden trabajar, dijimos, en los consultorios de kinesiología y fisiatría? ¿Se acuerdan de eso? Si un paciente, no sé si alguien se hizo kinesiología alguna vez, un tratamiento, va a hacerse 15 sesiones, y te dicen, bueno, ¿dónde está la dolencia? Bianca Ineri dice que sí. ¿Dónde está la dolencia? ¿Sí? Hoy tienes que hacerte magneto, después, bueno, un masaje, después calor, después no sé cuánto, ultrasonido, etcétera, etcétera. Pero resulta que venís con una secuela, ¿sí?, de esa dolencia en otra parte del cuerpo. Ah, no, pero tenemos que seguir acá nomás. No, ojo, porque el tobillo se extendió al pie, a la pantorrilla, a la rodilla. Entonces,
cómo se observa a un paciente tal como viene en la sesión. Igual para estimulación. Igual. Entonces, no es de libro. Si este niño tiene dificultad motora y problema de desarrollo del lenguaje, buenísimo. Bueno, vamos a hacer estas prácticas. No, no es así. Primero se evalúa cómo fue la última sesión, cómo entra la sesión actual, tiene mucho que ver, qué pasó durante, si estuvo el entrenamiento en domicilio, si no lo tuvo, y si no es empezar de cero. Ojo con eso. Hay que llevarlo eso. Y el único que se tiene que acordar es el estimulador. Y recuerden que son 30 minutos, 20 minutos, 40 minutos, 45 minutos, y viene otro paciente. ¿Cómo me acuerdo todo uno por uno? Es complejo. Hay que anotar Hay entre sesión y sesión. Sí, un pequeño machete de cada uno de los pacientes. Lean cada vez que tienen al paciente enfrente, hagan un resumen, preguntan, ¿sí?, al familiar. Primero es la charla de inducción y después entran. A veces es muy poca sesión, porque necesitan más de abordar y contener al familiar y al paciente in situ, hacer un poco de práctica y técnica, y ya está. Lamentablemente es así también, ¿eh? Entonces, no es un trámite, no lo es. Entonces, a tener en cuenta todo eso. Lo que yo haría, profe, haría un pequeño audio, cuando se va el paciente, un pequeño audio de cómo fue la terapia, y después lo escribiría en mi casa, tranquila, lo pasaría en escrito. Es eso, acordate, Barbie, que tenés 5 o 6 pacientes, entonces van a ser 5 o 6 grabaciones. Y vas a tener que avisar a la institución de que vas a hacer tu síntesis, tu crónica en domicilio, porque es como trasladar, ¿sí?, el acuerdo de confidencialidad fuera de la institución. Entonces, todo eso es un procedimiento. Le avisás a tu jefa, al área interdisciplinario, que vas a tomar el tiempo, mañana vas a llegar antes, ¿sí? Esto pasa, ¿eh? Vas a llegar 1 hora antes para poner o para actualizar en cada una de las historias clínicas de los pacientes de hoy el correspondiente eventual descargo, etcétera, etcétera, que necesitan adjuntar, actualizar y sumar en la historia clínica de cada cliente, cada paciente. ¿Vamos bien? Es todo un trabajo. A posteriori, eventualmente antes de empezar, y tener en cuenta que si no anotan, no toman, es muy distinto que AT, porque en AT hay un solo paciente, y en ese único paciente es, bueno, eventualmente voy a casa y hago toda la crónica, pero con esta funcionalidad, con este ejercicio, es muy distinto. Y lo mismo en domicilio, porque los mismos centros que nos van a contratar, a ustedes les va a dar la pauta también para que se dirijan a los domicilios, y es la misma modalidad, ¿eh? Exactamente igual. Camila. ¿Y dónde está Camila? Se está poniendo con el auricular porque así usamos el auricular que se escucha mejor y no hacemos acople. Bueno, ahí está. Profe, ahora en un ratito cuando no haga ruido hablo o me conecto mejor. Sí, tranquila, sí, yo ya sé que estás in situ y en itinere. Listo. Bien, para el trabajo, ¿sí? En la pregunta 2, explique el papel de la hormona oxitocina en la relación madre-infante. Cuando se refieren a eso, recuerden la funcionalidad y sobre todo cuál es el término de la oxitocina,
¿De qué se trata? ¿A qué refiere? ¿A qué aspecto de la estructura emocional nos referimos cuando hablamos de esta hormona? ¿Sí? ¿Por qué la oxitocina es la hormona del amor y de la felicidad? ¿Por qué genera bienestar? ¿Sí? Como dijo Corina, el tema materno que le da fuerza, que le da actitud, le da fortaleza, potencia, cuando existe ese vínculo tan estrecho de un padre, una madre con un hijo. Entonces, Laura también fue mamá hace poco, es increíble porque te cambia la vida en el sentido social, psicológico y sobre todo metabólico, físico. Inclusive hasta la piel le cambia a la mamá o al papá cuando se genera ese vínculo y se activa esta hormona. Es muy evidente, se ve, es visible, ¿sí? Es como tangible, porque lo denota, es orgánico, obviamente, por eso se hace evidente. Y de hecho, profe, derecho para la lactancia, la oxitocina. Tal cual, tal cual. Estoy leyendo un libro que habla de los sentidos, creo que es Historia Natural de los Sentidos, es de Askeman. Y Mira. justo la parte habla del tacto, del olfato, y en la parte del tacto habla de los recién nacidos, la importancia de las caricias. Eso. Está buenísimo. Eso. Ahora después lo paso, lo que pasa es que no habla directamente de estimulación, habla de todos los sentidos, pero se los paso si querés en PDF. Ah, mira. Compartan si quieren, está bueno porque queda todo impregnado. Todo lo que ustedes leen, chicos, chicas, va a quedar para siempre. No se fuma eso. Y van a recordar cuando estén en sesión el tema del tacto, cómo es el primer encuentro, porque obviamente no es el bebé receptivo a todo lo que pasa en su entorno, no contexto, entorno, va a estar también la presencia de un externo, que van a ser ustedes. Entonces, el acercamiento, como hablamos una vez, el tono. Y ahí donde Lucía hablaba sobre la oxitocina, está ubicada en la hipófisis, la oxitocina. La hipófisis dijimos que está en la parte, en la base del cerebelo, creo que es, y está bueno que averigüen un poquito porque, como dice Lucía, la prolactina es otra hormona que regula, ¿sí? La leche materna es una hormona que actúa conjunto con la glándula mamaria, por el cual facilita que la mamá pueda determinar. Facilita la bajada de la leche, lo que decía. Eso. Que incluso también lo dan en inyecciones porque es como que dilata el cuello del útero y eso al momento del parto, que también la misma hormona se aplica. Las contracciones uterinas. Las contracciones uterinas. Eso. Tiene mucho de metabólico, pero también cada uno tiene su organismo determinado. Bueno, pero quizás me faltaría algo con esta hormona, ¿y qué puedo hacer? Depende de muchos factores, ¿sí? La mamá hace lo que puede, lo que aprendió, ¿sí? Y lo que sabe, lo que le nace, y no por eso tenemos que también determinarnos con un rótulo. A esta mamá le falta oxitocina. Eso lo escuchamos un montón de veces. Y no es tan así, hay todos otros factores que la determinan. Es así lamentablemente. Bueno, la hormona cumple muchas variables en las funciones, en la oxitocina, ¿no es cierto? Entre ellas conecta en lo que, estás estornudando, en lo que nos inyecta la forma o del afecto que nos vinculamos o nos conectamos o nos comunicamos con el otro. Esto lo vamos a ver en los vínculos parentales. En la reproducción dijimos, en la lactancia, en el amor, en las formas y en los matices que uno puede manifestar en este contacto con el hijo. No significa que hay un manual para aprender, ojo con eso, ¿sí? Porque en sesión ustedes van a ver de todo, de todo. Y está bien igual porque la oxitocina sirve para poder hacer un
reemplazo de todo eso que a veces se sustituye en forma artificial, ¿no? Y me quiero sentir bien, y en psiquiatría los pacientes toman un psicofármaco, que tienen los mismos componentes de la adrenalina, de la tiroxina, de un montón de factores que hacen que la persona se sienta en un bienestar. Cuando la persona típica, la mamá o el papá, debe conectarse con su vínculo más estrecho, que es el hijo, conecta con eso que trae, con eso que puede, con eso que sabe y aprendió de la vida. Entonces, no hay con qué reemplazarlo. Es fundamental que ustedes, como promotores de la salud, entiendan esto, porque si la sesión no se puede llevar a cabo, va a ser por falta de esta comprensión. Entonces, cuando vean también el docuserie, van a ver cómo cada mamá, hay una parte, no sé si se llega a ver, creo que sí, que depende de las culturas también, ¿sí? Hay en sesiones que el terapeuta, sobre todo en estimulación, tiene que inducirlo un poquito a mamá para que sea más expresiva con su bebé. Y está bien igual. Está bien igual. Entonces, el primero que va a aprender, ¿quién es? La mamá. O la persona que esté en ese momento con el bebé. ¿Sí? Incluso por ahí hay mamás que están con una depresión postparto o algo, y por ahí cuesta más estarlas motivando a que trabajen con el bebé. Sí. Eso es uno de los factores. Y hay muchos otros que no los vamos a ver porque es parte de la vida privada de esa mamá, de ese papá o de quien fuere. Son muchos factores, sí, claro. Aparte de esta etapa de duelo materno, en donde lo tiene que procesar con sus tiempos. Lleva sus tiempos. Y las características que reúne una mamá en sesión va a depender muchísimo en lo que proyecta con su hijo. Es ir reeducando también, pero con mucho amor, a la parte vincular adulta de esa criatura. Es fundamental. A la parte adulta de esa criatura que acompaña. Me refiero a la mamá, papá, abuelo, quien venga con ese bebé, ¿sí? Es fundamental. Esto que traía Corina del hombre, porque me quedé pensando también, en el hombre. En el hombre tiene algo que ver también, porque no solamente es una hormona que está muy presente en la mujer, dijimos, sino que también hay personas que son más demostrativas, a eso quiero que lleguen a entender. Y pueden encontrarse una sesión donde quizás mamá no demuestre mucho, pero ya no es por otros factores posparto o lo que fuere, es porque es así. Y el papá puede ser la persona más extrovertida, ¿sí? Tienen más facilidad para comunicar y más facilidad a la entrega afectiva. Entonces, ahí también hay que balancear. ¿Por qué les digo esto? Porque socialmente mamá es la que genera el amor y el papá la autoridad. Y no es así, como dijimos al principio de la clase. Entonces, ¿solamente papá porque es el que tiene más facilidad? No, también los dos, porque el vínculo materno es más asociado en el primer año de vida del bebé con el clúster materno. ¿Sí? Recuerden esa simbología de la unidad. Mamá, bebé, son uno en su total en el primer año de vida, no se pueden disociar. Pero resulta que papá es el que más llega con el afecto demostrativo y mamá no. También en ese círculo todo tiene que ser complementario y compensado. Para esto se habla y para esto se transmite al equipo para que puedan hacer la intervención y que se entienda que los dos son y traen ese andamiaje psicoemocional que no hay que cambiarlos, pero sí darle herramientas. ¿Sí? Entonces eso va a ser llamativo, se van a encontrar con esos tipos de vínculos y sí, totalmente típicos son. Sí, claro. Y
No sé si ustedes están yendo, a ver, vamos a la práctica. ¿Ustedes están yendo con los niños a la plaza? ¿No? Yo sí. Yo 2 veces, en esta cuarentena, 2 veces lo llevé a la plaza. No, Con el alcohol en gel, le di en las manitos y eso. bien. Acá en Capital es como que está un poquito más flexible. Ahora todos los días podemos salir, una hora se hace 2 horas, y se comparte. Bueno, cuando vayan a una plaza con el sobrino, con el nieto, con el hijo, y socializan los niños, traten de configurar sin juicios, sin juicios. Me pasó la semana pasada con esto del clúster materno. Mi sobrina de 3 años en la plaza, sí, que puedo sacarla porque estoy autorizada, me encuentro con de todo. Es muy sociable, ella tiene un poco de desarrollo del lenguaje, pero se comunica. Con 3 años, como que la estamos estimulando para que hable un poco más, con sus tiempos, tampoco hay que forzarla. Y obviamente la socialización de los niños es buscar a otro par, ¿sí? Y en este aspecto de un espacio compartido. Entonces, a la mamá de la niña, que estaba ahí de la misma edad, le digo, bueno, se llama Isabela, tiene apenas 3 años, le cuesta hablar, pero habla, en su idioma habla, parece que hubiese hablado en chino mandarín, y se le entiende palabras dentro de las frases, semántica, por decir, se le entiende. Le explico todo para que entienda la mamá, porque Isabela hablaba, balbuceaba en este caso, y la nena no respondía mucho. En toda esta explicación, la mamá estaba así como ustedes. Y la niña, ¿sí? Isabela, insistía en jugar. Pero la madre proyectaba eso en la niña chiquitita. Obviamente, después de que tuvieron diálogo los peques estos, empezaron a tener un poco de confianza y dieron algunos pasos. Otra cosa que noté también de la misma de la otra niña es que corría y se caía, Alguna dificultad motora tendría. Pero no había diálogo de parte de la madre. ¿Se entiende lo que estamos hablando? ¿Sí? Sin juicios. Yo me imaginaba en una sesión de estimulación, ¿qué pasaría, no? Porque tendría que obligarlo a la madre para que pueda socializar un poco qué sucede con su hija. Obviamente no lo va a hacer en una plaza, pero el principio de conexión de una socialización está en la comunicación. Tenías unas ganas de hablarle, ¿no? Tenía ganas de hablarle y decirle, ¿qué te pasa? No, tanto así, no. Una sesión psicológica para la madre, porque cero conexión con la hija tenía. Entonces... Pasa que igual frente a la pandemia yo creo que hay mucha gente, porque yo hoy me tocó de vuelta ir a entregar mercadería al colegio, y hay gente que toda la vida hablaba, por ahí eran extrovertidos, pero es como que tampoco por ahí quieren acercarse a hablarte y todo, porque es como que todos están viendo el virus a veces también. Sí, Corina, por todos lados, por ahí es una situación también particular por el miedo, digamos, porque hay gente que ya te mira con esa desconfianza, y hay otros que vienen igual que siempre también. Es ser que esta señora yo no la vi, obviamente, que sea particular. Pero, no, viste, después de muchos años de la terapéutica detectamos todas estas cosas. Sí, obvio. Las alarmas, ¿me entendés? Una cosa es llevar a la plaza a estar a la defensiva, que no se acerque a nadie, que no toque, que no hable, que no mire, ¿me entendés? En un estado catatónico. Y otra cosa es que la nena corra, otro que distancia social, y que está obviamente abierto que se le acerquen otros niños. Entonces, algo sucedía ahí, y algo me llamó la atención de lo que les dije recién, que la nena corría y se caía. Isabela la levantaba a UPA, cosa que es muy de los niños, empático en el vínculo. Eso está bien. Corría y se caía, y la madre nada. Entonces, es un poco de... A mí me da más la impresión de que como que
la madre, primero que no le prestaba atención a la hija, o sea, cero conexión de hablar ni nada, y si la nena a lo mejor corría y se caía, era porque tampoco estaba estimulada en caminar, en correr. No es que a lo mejor tenía un problema motriz, simplemente porque a lo mejor la tenían sentada todo el día en un televisor, en la computadora o en el celular. Bien. Son muchísimos los factores, Caro, sí, claro que sí, muchísimo. El hecho de que un niño no tenga fortalecido su seguridad y confianza en la parte motora, eso va para ustedes, la psicomotricidad gruesa, es porque hay algo que no la secunda en su propia seguridad y eso se proyecta, ¿en dónde? En el vínculo parental, ¿sí? No significa que tenga un problema, pero falta de importancia de la confianza. proyección, la importancia de la proyección en los gestos, que siempre hay que estar contento y ellos nos observan mucho. Seguridad, Cada protección, confianza. Fíjense que los niños corren, no tienen las patitas del Homo sapiens, pero obviamente pisan con firmeza, eso 3 años, 2 años, su sistema motor ya está afianzado, ¿sí? Pisan, saltan y corren con firmeza. Si se sienten inseguros, va a pasar como pasó con esta niña. A pesar que tenía una par de la misma edad que le daba la mano para correr despacito con sus tiempos, y así todo se volvía a caer. Y del otro lado no había esta fortaleza, no de sostener, el de estar ahí, vení que te tengo para que no te caigas. No, obviamente que no. Pero no había la intención, esto de que el niño lo percibe. Recuerden también que pasa en el otro extremo, pasa en el otro extremo de que están todo el tiempo pendientes, ¡ay, te caíste! ¡Ay, no! Estás bien, entonces le transmiten miedo todo el tiempo a los chicos y lloran de nada cuando se caen todo el tiempo. Sí, claro, es así tal cual. Bien, con respecto a la oxitocina, recuerden que esta hormona actúa de tal manera siempre y cuando el vínculo conecte con el otro, en este caso los sistemas primarios estamos hablando, en la etapa inicial del bebé, de la etapa de neurodesarrollo, todo va a incidir, depende de cómo hagan manifiesto de ese aspecto psicoafectivo, ¿sí? Puede haber un estímulo de parte de la mamá, del papá, pero si no pueden hacerlo en forma concreta y queda ahí neutralizado en el mundo interno de cada papá y no es manifiesto, eso cae y reproduce en el bebé, en el hijo, con un efecto, ¿sí? Para su maduración psicoafectiva. Pero es un bebé recién nacido, totalmente. Recuerden, yo se los di las primeras clases, el síndrome del marasmo de los bebés recién nacidos, cuando no son cuidados, tratados desde el amor, que cómo fallecen, que a muchos lo diagnostican con la muerte súbita. Y sin embargo, científicamente está comprobado que ese bebé, esa criatura, muere, fallece por falta de ese amor, de ese lazo afectivo, que es el alimento básico o la nutrición básica para poder empezar a madurar su etapa de desarrollo. Estamos hablando de 0 a 6 meses recién, Perdón, yo quiero decir algo, que, sí. O sea, yo soy psicopedagoga además, y teníamos una materia que era precisamente, bueno, también era desde más chiquitos hasta como la etapa evolutiva, ¿no? Y había una profesora que ella decía esto de que hay muchas veces, si no se da digamos, este amor en el primer momento y demás, como que no llegan a largo plazo. Entonces, uno a veces piensa y dice, ay, pero si tal, como que uno juzga, pero esta profesora decía, hay alguna figura en la familia que sí pudo hacerlo, si no es la mamá. O sea, de algún lado pudo andamiar, digamos. Sí, como claro, que siempre me sí. quedó eso, que no puede ser específicamente la madre, pero que hay alguna figura pudo lograrlo para que salga adelante. Sí, Caro, siempre va a haber alguien, siempre. Viene un rapport de una abuela, de una tía, y ejerce. Viene
a desarrollar la función paterna y materna. Claro, Quizás sea exactamente, uno sí. solo. Ujú. Y hay muchos contextos, y eso se ve mucho más cuando no hay nadie. Exacto, sí. No hay nadie. Porque el contexto de un bebé, ¿sí? No es socializar todo el tiempo con el afuera. Porque la etapa de, más que nada, el complejo de Edipo, hasta los 4 o 5 añitos, se desarrolla dentro de lo más íntimo, a no ser que sea un contexto de una comunidad que es abierta, entonces hay más referentes psicoafectivos. Pero hoy en día es como que está todo muy limitado el ámbito, y no hay referentes que sean a nivel psicoafectivo y que sirvan de apoyatura. Hay niños que se criaron con los abuelos, ¿sí? Y la figura y la función padre o madre lo realiza, como decís vos, uno comúnmente, por suerte. El tema es cuando no hay nadie, ¿sí? Y es triste eso, porque se evidencia muchísimo. Cori, que está en la escuela, eso lo debe ver con los chicos, ¿sí? Se presenta Inclusive la ahora vida. estos días tuvimos unos nenes que perdieron a la mamá, papás separados, ahora por suerte, bueno, logramos la reconexión con el papá, pero fue durante las vacaciones de invierno, así que estuvimos hablando durante todas las vacaciones, volvió a la casa con los hijos y todo, pero también si no se quedaban, al no estar la mamá, y muchas veces, o sea, y era la que lo acompañaba en las tareas, la que los acompañaba en todos. Ahora, por suerte, el papá tomó el rol que le corresponde, ¿no? Porque no es que no le corresponda, pero muchas veces al estar la madre, hay muchos que se descansan, por ahí pasan la mensualidad y no se ocupan ni de tareas, ni de reuniones, ni de absolutamente nada, digamos. El resto van, los visitan, juegan un rato, los llevan a comer y ya está. Y bueno, ahora le tocó, con todo esto, bueno, cumplir el rol que hubiera tenido que corresponder. Y como dicen que, con esto que dicen siempre, ninguno somos esenciales, todos somos reemplazables, es así. O sea, el papá tendrá que empezar a cumplir roles que antes los hacía la mamá y lo hará también mejor que pueda, como lo hacía la madre. Por suerte tiene apoyo también de los abuelos y todo eso, que como viven en el mismo terreno se pusieron se pusieron a apoyar toda la situación, pero bueno, los primeros días fue todo como nos enteramos que falleció la mamá y todo, es como que uno al fallecer la mamá preocupás todavía el doble, porque es como que sabés que es la que lleva toda maneja todo, digamos, generalmente, digamos, la familia. Generalmente. Y también Cori me hace acordar mucho de otra función padre. Recuerden que cuando el papá está cambiando pañales, está limpiando, preparando la papilla, dándole dándole la mamadera, ¿y qué más? Y lo hace dormir, y lo lleva en el cochecito, y lo trae, y lo sube. ¿Qué está cumpliendo? Me muero de amor. Está cumpliendo su rol. Cumpliendo con el rol, porque eso yo ayudo en la casa, ¿no? No hay que ayudar, tenés que cumplir el rol. Está cumpliendo la función de padre, no con la obligación. Está ayudando a la mamá. No, señor, está cumpliendo con la función padre, porque en esas funciones también libera oxitocina del amor, porque tiene que abrazar, besar, contener a su bebé, porque llora porque tiene hambre, porque llora porque está mojado el pañal, porque Laura me está mostrando su bebé, que durante toda la gestación estuvo en la panza y nos escuchó a todos los profes. Y, no, pero vos tuviste después también, cuando apenas lo tuviste. Vos viniste cuando apenas lo tuviste, a los 2 meses, ¿no? Tengo otra... Tenía 2 meses, con el taller de AT, tenía 2 meses. No, pero vos estás hablando de mamá, apenas empezaste con AT, me acuerdo, y tenía apenas 2 meses chiquitito. Bien, mirá, no lo conozco. ¿Cómo se llama? Juan Camilo. Juan Camilo. Ay, mirá, qué grande, era 2 meses. Mirá lo que es ahora, es hermoso. Hoy tiene 11 meses, ya estamos ya a pique del año. Al año. ¡Ah! ¡Feliz cumplemes! ¡Qué lindo! Ay, gracias. Sí, es igual a la mamá, mira.
Mirá. Es hermoso. Bueno, felicitaciones. Mirá con vos. Gracias, gracias. Un poquito, me acuerdo. Bien. Bien, Cori, eso que haces manifiesto de los papás, cumplen función, no un Hoy, rol. por ejemplo, en la reunión de mi nena, porque después de que fuimos a repartir comida tenía la reunión de mi nena, había mamás que te decían, y nosotros hacemos cada 15 días, porque nos toca 15 días a mí, que hacemos las tareas, y 15 días va con el papá, así que en ese momento es donde estamos desconectados. ¡Qué bárbaro! Y yo decía, ¿y por qué el papá no está en el grupo? Se agregue el papá, que se fije los mensajes de WhatsApp, que haga también la tarea, no, porque está con el papá, se excusa para no, 15 días de vacación, nada. A mí es cuando me enervan cuando me piden la contestación. Es así nomás, es así. Es un mundo. Y eso lo van a tener los docentes, Cintia, a ver. Los docentes tienen esa expertise en aula, pero también, en el caso de Corina, si va a desarrollar este rol de estimuladora, ya viene con esa práctica, ¿no?, inductiva de los padres. Entonces, esto que se escucha en las aulas se va a escuchar en sesión. Es así nomás. Así que a prepararse. Para que entiendan un poquito las primeras, no sé si ya vieron las funciones o la morfología del cerebro del niño con algunos de los docentes. ¿Vieron algo? ¿Cómo, profe? No escuché. De las funciones del cerebro. Les voy a mostrar. Sí, a ver si vimos podemos algo. ver. Esperen un poquito. Para que vayan entendiendo en la estructura adulta, todo lo que sea fase craneal, el cráneo, cerebro, todo lo que es cabeza, el tronco, pesa más de 5 kilos, entre 5 y 7 kilos. Es decir, lo que tenemos apoyado acá, ¿sí?, sobre el esqueleto, lo de arriba pesa mucho. ¿Vieron cuando les duele la cabeza? Dice que gana de sacarme la cabeza un rato a descansarlo. Bueno, es ese peso más la dolencia. En un niño se conforma, van adquiriendo el peso, toda la base craneal y todo lo que contiene el cerebro, el cráneo, en su conjunto, hasta los 6 meses va tomando morfología, ¿no es cierto? Va tomando forma, contexto, pero también se va desarrollando su sistema neurológico. Recuerden que el sistema nervioso arranca con el cerebro, continúa por la médula central y forma el sistema nervioso central, ¿sí?, con las periferias. Esto para que vean un poquito, no tienen por qué saberlo, pero para tener una idea. Vamos a compartir pantalla, a ver si podemos ver, si no nos aburrimos un poco. Con este. Vamos a ir. ¡Epa! Vamos a ver por uno. Ahí. Fíjense cómo en las 5 semanas de la gestación de la vida intrauterina de un bebé, cómo se va formando, dándole constitución a todo el sistema nervioso, no el sistema nervioso central, sino la parte de la morfología del cerebro. Fíjense cómo se llama el mesencefálico, la parte encefálico, pero es solamente estructura. Fíjense la parte posterior del cerebro, donde después acá va a estar la hipófisis, ¿sí? Y donde tiene mucho que ver después con la oxitocina. Esto del bebé estamos hablando. Fíjense la médula de donde viene, ¿no? Es chiquitito, no tiene ni forma. Recién acá aparentemente empieza a darle estructura al cerebro. Fíjense de dónde viene el sistema nervioso central, de la médula espinal, lo amarillo, y esto es un bebé recién en desarrollo, en su etapa de gestación, muy poquito. A las 13 semanas, ¿cuántos serían? ¿Cuántos meses? 4, 5, 4 por 3, 12, 4 meses y una semana, ¿sí? Fíjense cómo va tomando volumen el desarrollo del cerebro del niño.
y el resto, fíjese dónde está la médula, por esto la cabeza, no sé si la ven. Miren dónde está la médula, dónde se inicia, está dando origen recién. Falta un poquito más, estamos en las 13 semanas. Y al nacer, el niño tiene totalmente resuelto su sistema nervioso, dentro de lo que es el cerebro y toda la constitución restante. ¿Sí? El cerebelo ya está constituido, antes era apenas chiquitito, va denotando un desarrollo aparentemente típico, la médula espinal ya va a conformar cuando nace, ¿sí? Todo el sistema nervioso central, su médula, y todo lo que va a darle origen, obviamente, al cerebro y la constitución de las neuronas. Es decir, que el bebé cuando nace ya está totalmente conformado. No es que va a seguir en el primer mes, la cabecita sigue constituyéndose en su morfología, no, ya está totalmente conformado. Fíjense, a los 9 meses, acá está bien el desarrollo, bien ilustrado el desarrollo del cerebro. Cómo es tan chiquitito a los pocos días, 40, 2 meses, 7, 9 meses. Eso es lo que hay que preservar en la vida intrauterina, mientras que la mamá sigue, obviamente, en control. Bien, esto de la hipófisis, sí. Disculpe, Nara y Briana, no sé, es el nombre que aparece en el grupo, pusieron que se quedaron sin luz. Ok. No sé quién salió. Gracias, Caro. No, de nada. Gracias. Si ahora yo ya estoy, menos mal que me dices, después estoy compartiendo pantalla, ya no puedo leer. Sabrina, me parece, profe. Ah, mira. Bien. Bueno, acá hay un órgano vital que es la hipófisis. La hipófisis, ¿vieron dónde está? Chiquitito dentro de todo el sistema del cerebro, ¿no es cierto? La hipófisis tiene que ver con el estado psicoemocional. Yo siempre voy a hacer apunte desde la psicología al estado emocional del niño. La hipófisis tiene mucho que ver en su estructura y desarrollo. Cuando el bebé inicia en esta etapa, no en la vida intrauterina, cuando empieza a tener los primeros pasos de contacto psicoafectivos con el mundo externo, la hipófisis va tomando también textura en su comorbilidad y en su funcionamiento. La hipófisis es el que regula el estado de la tolerancia, de la motivación hacia el desarrollo, hacia lo expeditivo de una persona. Un niño, un bebé que es criado y desarrollado en un ambiente donde es contenido por ese vínculo, ya dijimos, por papá, mamá o quien fuere, quien supla esa función, y que aprende y que entiende de que el resto está con él y le da confianza y seguridad, esa hipófisis va a tener un desarrollo típico y va a madurarse dependiendo de ese contexto. Si un niño creció y se desarrolló en un ámbito donde no tuvo resguardo, donde no tuvo cuidado, donde no tuvo amor, donde no era más en estado de alerta constante, de peligro y de búsqueda de seguridad constante, esa hipófisis va a estar resguardado continuamente en la falta de desarrollo. Es decir, va a crecer poco. Y de adultos son esas personas que tienen comúnmente definido como un alto o bajo umbral a la tolerancia, o que se conecta muchísimo o se vincula, comunica desde los mecanismos defensivos. Los que están siempre en alerta o en resguardo a la seguridad propia. Eso que, ¿vieron lo que ustedes en lo común para que se entienda? Che, siempre saltás por algo, siempre todo te afecta, che, siempre te haces cargo por todo. ¿Cómo puede ser? ¿Vieron esas personas que a veces se siente como que están en alerta continua? ¿Lo conocen ustedes eso?
¿Alguna A mí me persona? pasó y lo tuve que tratar mucho tiempo en terapia. Pero sí, fue por problemas que yo tuve cuando era chica y fueron cosas que de grande me fui dando cuenta. Y bueno, ahora por suerte ya lo pasé, pero sí, me decían que era como re polvorita, como que todo el tiempo estaba enojada, o me decían algo, o no sabían cómo decirme algo para que no reaccionara mal. Que a lo mejor Bueno, realmente eran pavadas, pero sí, afecta un montón lo que es la comunicación. Sí, Caro, afecta, claro que sí. Y empatizo con vos, esto es algo personal, ¿no? Yo fui criada con mi abuela, entonces el vínculo materno o paterno no fue directo, ¿sí? En esa salvaguardar del ámbito constituyente de la seguridad y confianza de un bebé o de un niño. Es distinto, por más que te críe tu tía, tu abuela, y va a haber quizás instancias que no están siendo completamente sustituidos por ese lazo materno. ¿Se entiende un poquito esto para que comprendan cuando vienen a sesión los padres o alguien que está cumpliendo esa funcionalidad? Hay que entender todo, todo. No significa que es una persona que, Caro y yo no somos personas que estamos en alerta continua o saltamos, ¿sí? Porque vimos o sentimos o percibimos algo que no va dentro de nuestra sensación de seguridad, ¿sí? A eso se le llaman mecanismos defensivos en alerta. Es totalmente típico, ¿sí? No significa que es una disfuncionalidad conductual ni patológica. Forma parte de la estructura de la persona y de su vida. ¿Vamos bien? Por eso hay que entenderlo. Ya cuando tiene una patología, eso se describe también a la paranoia. Es muy pero eso típico es otra de la cosa paranoia. ya, ¿eh? Claro, cuando tienen patología, sí. Eso, ya es otra estructura, ya hay otra comorbilidad, ya hay otra morfología constituyente dentro del sistema nervioso, son muchos factores, Barbie, así que son características de personalidades, de conductas y de historias de vida que tienen que ver con esa persona. Bien, lo importante es diferenciar. Profe, no sé si me equivoco. Yo creo que en realidad la gran mayoría, digamos, de problemas no van por tener algún tipo de patología, sino en el desarrollo de la personalidad de la persona. Siempre. ¿Y en qué fase de la vida, Caro? Niñez, adolescencia. Sobre todo, acordate siempre, marca y preestablece la conducta y la personalidad de un niño hasta los 6 años. Sí. Tal como nos desarrollamos hasta los 6 añitos, 7, eso nos delinea después nuestra propia estructura de personalidad y conducta como adulto, ¿sí? Como adulto. Entonces, siempre les digo a los ateos, así como ven a ese niño, nieto, hijo, sobrino de 6, 7 años, así como lo ven, así va a ser de adulto, modificado con la vida, con el proceso que transite. Pero si lo ves con conductas inapropiadas, con un niño con actividades disfuncionales, donde no puede determinar los límites, no hay respeto a la autoridad, no se configura en normas, ¿sí? Y en un contexto de amor, y va a ser complicado después de los 7, 8 añitos. Muy complicado, ¿sí? Puede modificar, puede ir dándole una configuración más típica, y depende después el proceso de vida que lleve y lo que le toque la vida. Entonces, ¿cómo se configura ese niño hasta los 6, 7 añitos como mucho? Ya está determinado su estructura de personalidad. Sí va a sufrir modificaciones y cambios dependiendo la suerte de la vida y el contexto que le toque. Bien, vamos a ver apenas, así muy por arriba, las áreas, porque recién determinamos todos los componentes internos del sistema nervioso, del cerebro. Solamente para ver, para chusmear de qué estamos hablando, ¿sí?
Fíjense, hay algo que a ustedes les va a importar muchísimo dentro del cerebro. No tienen que ser expertos en esto, pero sí entender cuando estimulamos todo el área cognitiva, el área de la percepción de todos los sentidos, el lenguaje, la visión, lo postural, la estructura de la morfología o el esqueleto, ¿sí? Todo lo que tiene la autorregulación de un sujeto con su homeostasis, con el control que lleva sobre su cuerpo, sobre su figura, sobre su esquema corporal. Fíjense cómo acá hay algo muy importante, que son los lóbulos, las áreas del cerebro. Esta área de Wernicke es una de las más importantes, porque configura y determina la comprensión del lenguaje. Es decir, que es el área donde va a centralizar, donde va a procesar la información externa y lo va a transcribir en el lenguaje, por decir, para poder luego, a través de los sentidos, poder luego comunicar la respuesta. Hay otro que no sé si ustedes conocen personas que tuvieron accidentes severos, ¿sí? Y que fueron afectados en el área del cerebro, accidentes de la vida que le van sucediendo, cuando alguna de estas áreas está alterada porque fue consecuencia de la cirugía, consecuencia de algún trastorno, consecuencia de algún accidente nuevamente, tipos de accidentes no esperados, obviamente. Van a ver cómo altera como consecuencia, dependiendo del área afectada, que puede ser cualquiera de estas facciones, ¿sí? Ahora vamos a ver las áreas o los hemisferios derecho e izquierdo para que entiendan un poquito más. Fíjense dónde acá en el parietal frontal, el lóbulo frontal, es uno de los más importantes en adicciones. Como consecuencia del consumo problemático, esta área, ¿sí?, está casi alisada. Esta rugosidad que tiene la morfología del cerebro se va alisando, ¿sí? Y va quedando casi sin sensibilidad. Y es por eso que pierden el contacto con el estímulo de las emociones y no puede regular o reconocer las normas que ya en su configuración interna no la tenían estructurada. Con las adicciones esto se borra totalmente. Profe, sí. Le hago una consulta ahora que sacó el tema de las adicciones. Tengo una amiga que hace 3 semanas tuvo al bebé de 8 mesinos y pesaba 500 gramos. Obviamente está internado, está en terapia. Creo que la semana pasada le sacaron recién el respirador y le pregunté, o sea, cómo estaba todo, y lo que ella me dijo fue como que en el momento de la gestación, o sea, de la fecundación, digamos, el padre era adicto y que eso afectó al bebé. Sí, puede ser, puede ser. ¿Eso en qué afectaría al bebé ahora de acá sí, bueno, toco madera de que sobreviva y que tenga una vida que pueda crecer normal? ¿Puede llegar a ser adicto en el futuro? No, dependiendo cómo logre terminar su desarrollo. Sí. Empezando por el sistema nervioso. Claro. Esta es la base principal, ¿eh? Fíjense que están todos los sentidos, que están todas las áreas principales y básicas, cognitivas y motoras del ser humano, en el cerebro. Sí. Si falta el desarrollo en una de estas áreas, va a pasar que no va a poder modular, no va a poder comunicarse, no va a poder movilizarse, no va a poder comprender, ¿sí? Fíjense cómo en el cerebelo, el área de la coordinación de movimiento, ustedes trabajan sobre la coordinación motora. Fíjense dónde está situado. Yo lo estoy marcando en la pantalla como si me estuviesen viendo. Esta área es sumamente importante. Si no tiene la constitución neurológica como respectiva, como demanda su desarrollo, va a afectar todas estas
estos ítems que ustedes ven acá y que tienen que ver con todo. Fíjense que el área de Wernicke también vuelve a conectarse con otra fase o área o lóbulo, ¿sí?, de los sentidos, que está en la fase temporal. Alguna persona que ustedes hayan conocido que haya estado en coma, ¿sí?, todos se alteran por muchos factores, todas estas áreas deben volver a ser estimulados. Por ejemplo, el lóbulo temporal. Los pacientes acá. con ACV, por ejemplo. ¿Cuál, Lucy? Los pacientes con ACV. Los pacientes con ACV. Por ejemplo, mi abuela tuvo un ACV isquémico en el área de, digamos, del lenguaje de la comunicación, o sea, fue afectada esa parte y parte de motriz. Eso, cerebelo, área Wernicke. Y lo loco de todo es que la gente grande es la que puede recuperarse más fácil, con más sesiones y más tratamiento. Eso es lo que nos habían dicho. Como cuando por ejemplo, ella, no sé, a los 2 meses que hizo tratamiento y rehabilitación, ya recuperó el lenguaje. Bien, súper. Y con sesiones de fonoaudiología, de volver a escribir, porque tuvo que volver a aprender a escribir a los 83 años. Sí. Y nos decía, el neurólogo nos decía que a veces depende el grado de ACV y dónde es ubicado en el cerebro, si la persona es mayor, quizás se recupera más pronto. No sé, es discutible, pero porque, qué sé yo, a veces capaz que una persona más joven tiene más neuronas y más posibilidad de poder desarrollar nuevos, no sé, pero ella lo recuperó rapidísimo. Yo no sé si es por los diferentes tipos de ACV y todo, ¿no? Sí, son variables, son distintos estadios y grados. Van a ver a adultos mayores de una ACV no se recuperaron nunca más, y tuvieron rehabilitación, tuvieron estimulación, todo a su alrededor y no lograron nunca. Y hay jóvenes que conozco un caso clínico, que se cayó de un joven, un muchacho muy joven, se cayó en el hueco del ascensor, ¿sí? Perdió mucho tiempo en las operaciones de una parte del parietal que tuvo acá, el lóbulo frontal y sobre todo en el lóbulo temporal, y perdió mucho tiempo de su vida en la rehabilitación, en la recuperación, detrás del coma inductivo y coma después de todos los estadios de coma también, y al día de la fecha no recuperó el habla, la audición la tiene disminuida, la memoria va bastante bien, pero quedó con secuelas graves, y muy joven. Por eso el cerebro humano... Es dependiendo mucho la gravedad y también lo que se empieza a hacer la recuperación y la voluntad también del paciente. Nosotros cuando hemos tenido que nos tocó 2 con la mitad del cuerpo paralizado, y después otro muchacho, por ejemplo, con la mitad de la cara solamente. Y, por ejemplo, las 2 señoras justo las estábamos tratando más o menos en paralelo, pero había una que todos los ejercicios que nosotros le dábamos, además de la estimulación con masajes y todo, practicaba, hacía todas las cosas. Obviamente no tenía los aparatos que uno iba y le aplicaba, pero bueno, como le enseñamos un montón de ejercicios, por ahí hasta con palo de amasar, buscábamos cosas que tuviera en la casa, como para que ella también pudiera reemplazar, digamos, los objetos que uno llevaba. Y una de las señoras, pero vos la veías que ya llegabas y ella ya te iba mostrando cómo estuvo practicando, cómo estuvo. Y la otra señora era como que ya estaba, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Y practicaba, y los familiares nos decían, practica solamente el rato que vienen ustedes, porque además no. Y vos la veías después, la señora pasaba con el bastón, no lo terminó de recuperar muy bien tampoco, se negaba a querer seguir con tratamientos y todo, y la otra andaba, pero 10, pero la voluntad también, obviamente depende de la gravedad, ¿no? Obviamente de la lesión, pero la voluntad que tenía una era como que hasta uno mismo te estimulaba porque ya llegabas y ya la veías contenta de que ibas a empezar con... Claro que sí, y eso lo trae en su ADN, el tema de poder entregarse, la actitud hacia la vida, la fortaleza y las ganas de seguir luchándola, va a depender de la persona, del adulto en este caso, del adulto. Bien, y por último, las funciones de los hemisferios, ¿sí? Recuerden que el derecho
acá en la nuca, ¿sí? Donde va, ¿se acuerdan que empieza, a ver, para volver para atrás, en la médula espinal empieza a circular la conexión con el sistema nervioso central? Recuerden eso. Bueno, ahí es donde se cruza el sistema nervioso. Todo lo que el hemisferio derecho, el propio, no lo que vemos del paciente, el del paciente, su hemisferio derecho, relaciona, se cruza en la nuca, en las cervicales, el sistema nervioso, e incide en el hemisferio opuesto, ¿sí? ¿Por qué? Todo aquello que ustedes van a observar del niño, del bebé, si hay alguna afección dentro de este sistema nervioso central, van a ver que repercute en una parte del hemisferio o área del cuerpo según la falencia, la dolencia o la disfuncionalidad que traigan consigo a nivel funcional en su cerebro. Recuerden que en el derecho está todo aquello que representa lo analógico, lo descriptivo, la creatividad, todo aquello que trae con su propia estructura, inserto en su ADN, inherente en su personalidad del paciente. ¿Sí? Por eso en el derecho se desarrollan las habilidades, las aptitudes, acá habla del arte, la intuición, todo eso que prospera en la creatividad de la persona, pero no adquirida, la que trae consigo. La que trae consigo. Y el izquierdo, recuerden que después el sistema se cruza, en el izquierdo hace manifiesto de todo lo racional, todo lo empírico, el habla, el lenguaje, las aptitudes, ¿cómo que le dicen? Hay una palabra justa, no me sale ahora, pero lo que lleva a lo científico, a lo metodológico, a lo planificado, pero que lleva más bien a un pensamiento racional. Es por eso que se hace manifiesto la escritura, la lectura, el razonamiento, y si hay una afección en alguno de estos hemisferios, obviamente afecta directamente proporcional a alguna de estas áreas que estamos viendo acá, ¿sí? Después, acá traje una secuencia del hemisferio, todo lo que se considera dentro del hemisferio derecho e izquierdo. Recuerden que el izquierdo es intelectual, es racional, es todo la logística puesta dentro de nuestro pensamiento empírico, todo lo que trabajamos, todo lo que hacemos desde nuestro hemisferio derecho, dependiendo todo eso que tenemos más desarrollado, que no significa que tenemos menos ni más. Es lo que traemos en forma inherente, lo que poseemos. Y se manifiesta o se hace productivo con el hemisferio izquierdo. Recuerden que el izquierdo es todo aquello que lo diferencia por ser racional, pensante, analítico, ¿sí? Es lo que habla, es lo que hace manifiesto, lo que determina. Y el derecho es todo aquello que lleva más bien a la simbología, a la representación subjetiva, a lo implícito, a eso que está y que no entendemos bien y que el izquierdo nos explica. ¿Sí? A ver, ahí. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? Es bien incipiente, eso, Cintia, todavía está viajando. Es bien incipiente. Esto para localizar el cerebro, de dónde viene, qué área, por qué el niño si tuvo algún accidente traumatológico, algún accidente o es una conformación genética, congénita. Entender primero lo básico del sistema nervioso, el cerebro, y cómo después incide directamente proporcional sobre el sistema nervioso central, con todo lo que configura su esquema corporal, físico, emocional y sobre todo social, y que tiene que ver con su contexto, con su entorno. No significa ni bueno ni malo. ¿Lo condiciona? Sí. Lo determina también, pero
se entiende, se empatiza y tenemos que saber de dónde surgen esas anomalías que llegan a la sesión. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, re interesante saber eso, está muy bueno. Sí, de a poquito, poquitito, no los quiero llevar a todo lo que es la neurología, que me encanta, las neurociencias, que me encantan, pero por lo menos tener idea, ¿por qué si camina esa criatura y se cae y mueve más el brazo izquierdo que el derecho cuando lo veo caminar con su motor y con su motricidad gruesa, hace manifiesto de cierta disfuncionalidad? Entenderlo desde ese lugar. Seguramente su historia clínica debe venir por algo de esto que estamos viendo. Hay algo por ahí. Entenderlo básico, que es darle origen para poder ser secuencial después en las técnicas aplicadas en sesión. ¿Vamos bien, chicas? Me encanta, porque tenemos un poco de todo, de psicología, de doctores, de todo, me encanta. Está buenísimo. Sí, la neurociencia igual, la neurociencia está muy buena igual, profe, porque igual es muy amplio. Las neurociencias es un poco rico, me encanta un poco de sí, todo. Es como el CPU, ¿no? Digamos. Ahora, sí, es verdad. Bueno, chicas, buen retorno a los quehaceres, no a casa, pues ya están en casa. Cintia, buen retorno a casa. Y nada, buen traten de disfrutar de estos documentales, de ir detectando de a poquito, traten de darse tiempo, vuelvan a ver, a revisar. ¿Quieren que les pase estas filminas? ¿Sí? Son 4 filminas, para tener identificado las áreas, las funciones, para hacer un... Yo le saqué captura yo. Bien, ahora yo porque no lo llegué a ver, yo la escuchaba nomás, por eso pregunto. En casa lo revisa después. Después la paso al grupo. Claro. Bien, ahí están los chicos pidiendo ya Apareció la cena, alguien. Está muy bien, que se revelen. Empezamos en la próxima, lo que vamos a practicar. Todos los chicos vamos a practicar en cualquier momento. Bueno, Fabiana, una sonrisa me regalás, por favor, para el fin de... Sí, estaba un poco preocupada porque me cierra el supermercado a las 8 y tengo que comparar para comer. Anda corriendo. Bueno, con barbijo. Yo le quería preguntar. Sí. Disculpe. Con Cintia vamos a estar en el taller de usted el miércoles. Me olvidé, es verdad. ¿Quiénes van a estar en el taller? Muy bien, Cintia y Barbie. Muy bien. Todavía no pagamos, pero ya vamos a estar. Nos aseguramos que vamos a estar. Ya vamos a pagar, pero... la semana que viene vamos. Sí, es interesante también. Todos aquellos que van a trabajar o que tienen la intención de trabajar con niños, ¿sí? Inserción, integración y resocialización, también. Vamos a hacer un poco un paneo por todos lados, Nosotros ya nos juntamos. Porque no se entiende. Yo no entiendo cómo dan clases igual no entiendo. No lo llego a entender cómo poder dar clases, acompañar a través del Zoom, por ejemplo. Pero no sé cómo entrarle. No sé cómo entrarle al niño. Bueno, vamos a hablar de eso. El miércoles lo hablamos. Bueno, no, sí, el lunes te invitamos, el domingo te invitamos con Camila a las 17 horas que vamos a hacer un vivo de magia para los chicos, mira. ¿En serio? Magia, títeres y Cami va a hacer malabares. Ay, qué lindo, pasa el link. Pasa Lautaro, mi sobrino. ¿Sí? Yo estaba por hacer uno para los cumpleaños. La idea de esto de llegar a los chicos es a través del juego. Estamos haciendo todas las maestras, digamos, los profes de educación física van a hacer kermés, siempre jugando. Hoy en día que estamos así de esta modalidad no queda... Pasá el link al grupo, Corina. Pasá el link al grupo. Sí, y pasámelo. Sí, lo vamos a hacer a través del Facebook de la escuela. Dale. Hacerles por lo menos pasar un lindo momento a los chicos. Súper, pásamelo. Muy buena idea esa igual, Corina, muy buena idea, te felicito. O lo felicito. Yo soy abracadabra y Cami es mandarina. Qué lindas. Qué lindas. Felicitaciones, me encanta eso. Súper. Bueno, nos estamos viendo el miércoles, quien pueda, ¿Sí? Vamos, hagan un esfuerzo. Que se llevan un plus que necesitan para el rol de la T, ¿sí? Y niños, cuando puedan. Eso.
con esa actitud. Bueno, buen fin de, buen trabajo. Pregunta. Profe, ¿puedo hablar con usted después o por WhatsApp? Cintia, sí. Por WhatsApp o por acá, como quiera. O quédate en el Zoom, Caro. ¿El trabajo es en grupo? Si pueden, mejor. Si pueden, Caro. Dale. Y si no, individual. Ok. Dale. Le Buenísimo. quería preguntar, profe, chiquitito, ¿nos recomienda algo para el taller de leer algo